Bien, ahora vamos a analizar un tema muy importante sobre el análisis de riesgo y cómo esta herramienta epidemiológica se incorpora dentro del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias a nivel de la Organización Mundial de Comercio. Esto implica que, derivado de esa famosa ronda de Uruguay, la implementación del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias establece como unos lineamientos específicos la justificación científica de las evaluaciones de riesgo que se lleven a cabo en materia de inocuidad de alimentos, de salud animal y de sanidad vegetal. Iniciamos entonces con esta presentación sobre este análisis de riesgo como la herramienta necesaria para ser implementada dentro del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. La Organización Mundial de Comercio, como lo hemos comentado, está dirigida por todos aquellos países miembros que la conforman y en ella se toman decisiones que son muy importantes a nivel internacional en materia de comercio. Estas decisiones pues son adoptadas por la totalidad de los miembros y que a su vez estos países miembros de la OMC son representados por sus diversos ministros que se reúnen por lo general una vez cada 2 años o en algunos casos por sus embajadores o delegados ante la OMC, los cuales generalmente se reúnen en Ginebra, Suiza, donde está la sede de esta Organización Mundial de Comercio. Decíamos que su sede se encuentra en Suiza y que recordemos que la Organización Mundial de Comercio se crea a partir del 1 de enero de 1995, después de la famosa ronda de Uruguay, que también establece el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Esta ronda de Uruguay se inicia de 1986, pero concluyen todos los acuerdos y sus negociaciones hasta 1994. Por lo tanto, la Organización Mundial de Comercio se crea a partir de 1995, así como el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. La OMC cuenta con un presupuesto de alrededor de 196 millones de francos suizos, según los datos de hasta 2011. Cuenta con 640 personas que trabajan directamente con esta organización mundial y dentro de las principales funciones de la OMC está la administración de los acuerdos comerciales, establecer los foros para las negociaciones de esta materia y participar en la resolución de las diferencias comerciales que puedan existir entre diversos países miembros, además de supervisar todas las políticas comerciales que existen a nivel de los países miembros y por supuesto apoyarlos en las negociaciones o en la implementación de políticas comerciales adecuadas para mantener un flujo de este tipo de comercio entre los países que la conforman. Adicionalmente, proporciona la OMC asistencia técnica y la capacitación en aquellos países en desarrollo que así lo requieran y también la OMC va buscando este tipo de necesidades para implementar esta capacitación técnica y básica a nivel de estos países. Y uno de los aspectos importantes es favorecer la cooperación con otras organizaciones internacionales, como ya lo hemos mencionado, las famosas 3 hermanas, que están representadas por el Codex, por la OIE, y por supuesto participa la OMC en la cooperación con otras organizaciones internacionales, entre las cuales, ya las mencionamos anteriormente, están conformadas por las 3 hermanas. Dentro del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias existe unos puntos que son prioritarios, es decir, que ningún país miembro se le debe de impedir que pueda adoptar algún tipo de medida necesaria que le permita proteger la vida y la salud de las personas y los animales o para preservar los vegetales, sí, excepto que este tipo de medidas constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable científicamente, por lo que esto no debe permitir ninguna restricción
ninguna restricción encubierta del comercio internacional. Es decir, debe haber una transparencia tanto para la implementación de medidas que puedan ser adicionales a lo establecido en el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, siempre y cuando estas medidas estén justificadas técnica y científicamente. Decíamos que dichas medidas deben de aplicarse con base en acuerdos o protocolos bilaterales, es decir, no pueden ser de manera unilateral. Si hay la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias entre dos países que lleven a cabo un determinado comercio, esto tiene que ser fijado sobre la base de un determinado acuerdo o un protocolo bilateral entre los dos países que vayan a comercializar algún tipo de mercancía. Dicho acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias pretende fomentar la aplicación de las medidas que están descritas en el acuerdo entre los diversos miembros participantes de la OMC. Es decir, que estas medidas tengan una base fundamental que se sustente en aquellas normas, en las directrices y en las recomendaciones internacionales que fueron elaboradas para tal fin, en las cuales, por supuesto, dependiendo de la materia de negociación, van a estar involucradas lo que es la Comisión del Códex Alimentario, la Organización Mundial de Salud Animal y las organizaciones internacionales y regionales competentes que operan dentro del marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Esto, por supuesto, sin que se requiera que los miembros de la OMC modifiquen su nivel adecuado de protección de la vida o la salud de las personas y de los animales o de preservación de los vegetales, como es establecido en el acuerdo de referencia. Este acuerdo es aplicable a todas aquellas medidas sanitarias y fitosanitarias que pudieran afectar de manera directa o indirecta el comercio internacional de las mercancías bajo estudio. Sin embargo, es importante considerar que estas medidas sanitarias y fitosanitarias se deben elaborar y aplicar de conformidad con lo que ya está establecido en el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, a fin de que sea homólogo y esté armonizado con la normatividad internacional. Para que se realice la aplicación de una determinada medida sanitaria o fitosanitaria, es importante que se consideren varios factores, es decir, la aplicación de estas medidas son enfocadas para proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los vegetales en el territorio del país miembro, o son aplicadas para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales, y también pueden ser aplicadas en función de su objetivo principal, que es la prevención o la limitación de otro tipo de perjuicios, es decir, la incorporación y establecimiento de nuevas enfermedades y plagas que puedan afectar a las poblaciones bajo riesgo. La aplicación de estas medidas implica la evaluación de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que se evalúan? Es decir, el evaluar un riesgo tiene que estar vinculado con la posibilidad del ingreso de una plaga o de una enfermedad e incluso de organismos patógenos que puedan ser portadores de enfermedades. Esto aunado a que una vez que ingrese un agente etiológico, ésta pueda erradicarse dentro de las poblaciones expuestas y susceptibles a este riesgo y que puedan tener la capacidad de su propagación. Respecto a la protección de la vida y salud de las personas y de los animales, la evaluación se enfoca a la presencia de aditivos que puedan ser contaminantes, a las toxinas y otros organismos patógenos que puedan estar presentes en los productos alimenticios, las bebidas e incluso en los piensos. Esto aunado a aquellas actividades que tienen que evaluar las enfermedades que pueden provocar estos agentes etiológicos que pueden introducirse a través de animales, de vegetales o de productos derivados de los mismos,
o incluso el ingreso, la erradicación y la propagación de estas plagas, de estas enfermedades, una vez que se han incorporado al territorio de un país miembro de la OMC. Y el tercer punto que analizábamos es la prevención o la limitación. También dentro de la aplicación de estas medidas tenemos que evaluar el ingreso de las plagas, de las enfermedades, de organismos patógenos especialmente, o de portadores de enfermedades. También analizar cómo estas, si se incorporan a un territorio donde no existen o donde hay cierto control, se puedan establecer y se puedan propagar las plagas a nivel del territorio del país miembro. Estas medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otros puntos, una vez que son analizadas para su aplicación y establecimiento, tienen que incluir algunos puntos importantes, es decir, aquellos criterios que están relacionados con el producto final, los procesos y los métodos con que es producido esta mercancía, también aquellos procedimientos de prueba, inspección, certificación y aprobación que tenemos implementados o que vamos a implementar, cuáles fueron los regímenes de cuarentena y transporte de animales o vegetales de un país miembro al otro y que, por supuesto, tienen que ser evaluados dentro del riesgo, así como los métodos estadísticos que fueron implementados y establecidos por el país que va a exportar, ¿sí? Y los procedimientos que fueron aplicables para realizar un muestreo epidemiológico y estadísticamente representativo de ese tamaño de muestra, y los métodos de evaluación del riesgo, donde aquí ya empezamos a incorporarnos dentro del tema fundamental de este curso. Pero también un punto muy importante es lo relacionado con el embalaje y etiquetado directamente, que está vinculado con la inocuidad de los alimentos y que tiene que ser un punto a incluir dentro de la aplicación y establecimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Existen derechos y obligaciones básicas para todos aquellos países miembros de la OMC, y entre ellas destacamos que es la adopción de las medidas sanitarias y fitosanitarias que sean necesarias para poder proteger la salud de las personas, la de los animales o para preservar los vegetales, así como aquellas medidas que se apliquen para la protección sanitaria en personas, en animales y en vegetales, pero que sobre todo este tipo de medidas que se van a aplicar tengan un principio científico, es decir, tengan un sustento desde el punto de vista científico que avale la aplicación e implementación de estas medidas sanitarias y fitosanitarias. También que las mismas no constituyan, como ya lo mencionamos, una restricción encubierta del comercio internacional, es decir, que sean restrictivas y que sean discriminatorias, pero también que las mismas estén de conformidad con las disposiciones que en un momento dado se establecieron, primero en las disposiciones que manejaba el GATT y que actualmente las maneja la Organización Mundial de Comercio a través del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para el referente comercio internacional. Bien, ahora pasemos a algunos puntos específicos que están establecidos en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarios. El primero sería la armonización. ¿Qué significa la armonización? La armonización es el establecimiento, el reconocimiento y la aplicación de aquellas medidas sanitarias y fitosanitarias que son comunes por diferentes miembros. Es decir, vamos a tratar de hacer equivalentes aquellas medidas entre los diversos países miembros, ¿sí? Dichas medidas establecen lo que está bajo las normas, directrices o las recomendaciones internacionales que mencionábamos, que están vinculadas también con las tres hermanas. Se considera que aquellas medidas sanitarias y fitosanitarias que deben estar de conformidad con lo que establece la normatividad internacional
y que sean necesarias para proteger la salud y la vida de las personas, así como de los animales o para la preservación de los vegetales. En ese sentido, es el mecanismo de armonización que deberán establecer los países que tengan o mantengan un comercio internacional de mercancías.